Noelia Ríos. Soy argentina, pero ya llevo 20 años acá. Muchos dicen que yo ya soy chilena, pero no es así. O quizás mitad y mitad, no sé, ¿ya? Pero no, tengo mi corazón, creo que mitad en Argentina, mitad acá, una cosa así. Entonces, vamos a pedirle al Señor nuevamente que nos ayude con esto. Me van a esperar un poquito que voy a compartir el link que quede de compartir. Bien. Oremos nuevamente, hermanos, para que el Señor confirme su palabra en nosotros. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, con humildad, Señor, y con mucha necesidad a ti, queremos nuevamente invocar tu presencia sobre mi persona, Señor, que yo pueda hablar tu palabra y pueda ser escuchada por mis hermanos que están aquí y por muchas personas más que van a escuchar, Señor. Que tu gracia nos acompañe. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, quienes conocen mi forma de presentar mucho lo que es la salud, siempre el Señor me impresiona en la salud mental. Poco se habla en los grupos, en las iglesias, sobre la salud mental. Y es muy importante, hermanos, y les animo a que en cada grupo, en cada iglesia que ustedes tengan, capacítense, estudien, y que una vez al mes, no sé, se tenga un programita de salud mental. Bien, Isaías 53 se nos aconseja que deberíamos aprenderlo de memoria. Y no sé si alguien lo sabe. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué más? ¿Sobre quién? Se ha manifestado El brazo de Jehová. Subirá con con renuevo delante de él, sin parecer. Le veremos sin atractivo para que le decimos. Despreciable y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó él, leámoslo, hermano, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Para mí, personalmente, es un desafío poder llegar a decir: por sus heridas fui sanado. Y creo que debiera ser desafío de ustedes, que por sus heridas ustedes sean sanados. Por sus heridas el mundo sea sanado. Porque lo dice ahí, Isaías 53. Más adelante dice: todos nos descarriamos, cada uno se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no vio su voz. Entonces, es un tema muy importante. Génesis capítulo 3, versículo 15, nos muestra que desde el principio de la creación, este ser que es malo, muy malo, ha herido a la humanidad. Y lo dijo el mismo Señor. ¿Qué iba a pasar? La serpiente, ¿qué iba a hacer? Herir el calcañar. Iba a herir a la mujer. Te iba a herir a ti y me iba a herir a mí. Y no solamente Él se deleita en herir, Él se deleita en que nosotros estemos en el suelo y no nos levantemos. Y no con eso, Él quiere herirnos de tal manera que estemos sin esperanza, para que nosotros digamos: yo no tengo más solución.
¿Les ha pasado? ¿Se han sentido así en algún momento? ¿O han sabido de alguien que se ha sentido así? Bueno, esa es la obra del diablo. Él nos quiere herir y nos quiere destruir. Y lo dijo el Señor. Pero lo maravilloso que Él dice ahí, va a poner enemistad. Y eso es importante. Que Él quiere que nosotros no estemos amistados con este peligroso enemigo. Y lo maravilloso es que la descendencia que iba a ser, ¿qué iba a ser la descendencia? De la mujer. Le haría la cabeza. Le hará la cabeza. Y todos sabemos nosotros que eso se cumplió cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Bien. Vamos a ver que en Isaías 1:6, porque ya entendemos o no entendemos que todos estamos heridos. De alguna otra manera, todos hemos tenido esa mala suerte de ser heridos. Y Isaías 1:6 dice que desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida. Vuelve a decir, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué nos está diciendo aquí? Yo te pregunto, ¿has tenido una herida hinchada? Físicamente, ¿hemos tenido alguna herida alguna vez hinchada o hemos conocido a alguien? Sí. Nosotras que tenemos nuestro periodo, sabemos lo que es sangrar y sabemos los que han trabajado en la salud, lo que es tratar una herida que está malolienta, podrida. Y así están las heridas de su pueblo. Así están las heridas, dice que están podridas. Entonces, el Señor, creo que sin duda alguna, Él quiere que nuestras heridas sean sanadas. Pero no es fácil. ¿O es fácil? No es fácil. Hoy en día la gran mayoría de las enfermedades son mentales. La gran mayoría de las enfermedades son mentales. Vamos a ir a Salmos 55:13, fue uno de los salmos que en algún momento entendí, comprendí, me sentí identificada también. ¿No está? Pero lo vamos a leer entonces. Si no está, los invito a leerlo. Aquí está hablando David. Salmo 55:13. 13. Salmo 55:13. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar. 13 son. Sí. Vamos a verlo. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, Bien. mi guía. Ese es el texto. Vamos a leer el contexto. Hay otra versión. Ah, Dice, pero fuiste tú un hombre igual a mí, mi compañero, mi íntimo amigo. ¿Cómo dice? Dice David en el versículo 4, dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. ¿Quién me diese alas? Como de paloma, volaría yo y descansaría. ¿Cuántas veces las personas o nosotros que estamos abrumados en el dolor, en la tristeza, quisiéramos huir lejos? Porque pensamos que si vivimos lejos, se nos va a olvidar todo. Mucha gente se cambia de país, de casa, se va a otro lugar, pensando que así va a olvidar todo. Y David lo sentía, ¿no? Y dice aquí 12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual lo habría soportado.
ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Y aquí está el versículo que les había dicho. Sino tú, ¿quién? Hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Siempre, hermanos, las heridas más profundas y que duelen más van a ser las que vienen de lo más cerca. Y seguramente en algunos de ustedes ha venido el nombre de la persona o los nombres de las personas. Porque es así. Es así. Las heridas más profundas son esas que se generan en la familia, con un padre, con una madre, con los hermanos, con el esposo, con la esposa, con aquella persona que quiere mucho. También puede ser un amigo. Ahí están. Ahí están. Y David lo demuestra. Lo demuestra muy bien. Hace un tiempo atrás estudié sobre la depresión, hermano. La gran mayoría de las personas, movimiento adventista, laico, lo que le quieran llamar, no hablan de la depresión. Y si alguien dice está depresivo, ay, es que está alejado de Dios. Dios no está con él. Y me hice un tema que no le quede ahora, pero hombres de Dios estuvieron en depresión. Porque la depresión trae un pensamiento. No quiero vivir. Prefiero morir. ¿Por qué por qué al momento de nacer, mejor nos hubiera dicho, no nació este hombre, no nació este varón? Job lo dijo. Elías también lo dijo. Elías dijo, no quiero saber más nada, lo único que quisiera era morir. Entonces, hermanos, si en algún momento conocen a alguien, por favor no les digan, es que no tienes a Dios. No le digan, es que no tienen a Dios. Porque hombres de Dios estuvieron en un momento así. Pero Dios los trató con delicadeza. Por eso el Espíritu de Profecía dice, cosa difícil es tratar con una mente humana. Con una mente que está enferma, con una mente que está herida. Así que tengamos mucho cuidado en cómo tratar a una persona que está pasando por una situación muy difícil que quizás nosotros no lo hemos pasado, y si no lo hemos pasado, seamos prudentes. Bien, hay muchas citas que puse allí. Hay otra, antes de esa hay otra. Por todas partes prevalece la enfermedad mental. 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento en esto. Puede ser alguna aguda dificultad del hogar, esté royendo como un cáncer en el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. La otra, hay también doctrinas erróneas, como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos, que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios, ha producido el mismo resultado de las mentes. La anterior cita, por favor, dice, la anterior cita, 9 de cada 10 enfermedades, ¿qué pasa? ¿Dónde se produce? En la mente. Y yo antes pensaba, decía, bueno, yo pienso entonces que me va a dar Cáncer. eso y me va a dar. Yo pensaba antes así, hermano, yo no sé si ustedes pensaron así o piensan así. No. La cita sigue diciendo
que por qué se origina la enfermedad mental. ¿Por qué, hermano? Remordimiento por el pecado. Primero nos nombra una pena, alguna dificultad. Y dice, en esta cita nos dice, sí dice en el hogar. Ve que se relaciona con Salmo en el hogar. Y nosotras las mujeres a veces hemos tenido penas en el hogar. ¿Y qué pasa? Esa persona está pensando en lo que le está pasando, sigue pensando en lo que está pasando, en el mal que le ha sucedido. ¿Y qué pasa? Me gustaría que quedara así. Hermano Juan, hermano. Entonces, viene el pensamiento, ¿cierto? Creo que muchos conocemos esto. Viene el pensamiento. Luego del pensamiento, porque ahí dice que hay un pesar, viene un sentimiento. Y después va a venir un comportamiento. Bueno, que muchos dicen esto forma parte de nuestro carácter, ya el comportamiento. Antes de esto sucedió algo. ¿Qué es lo que dice ahí? Una dificultad en el hogar. Una dificultad, peleamos con el esposo, nos peleamos con la esposa, con la mamá, con el papá, con un hermano. Algún evento. Algún evento. Algún momento. Puede ser un abuso, puede ser una violencia, puede ser un desprecio. Todo lo que sucede aquí me va a generar un pensamiento. Y si yo tengo un problema y me dicen a mí, no vales nada, me lo dicen. Yo me lo voy a creer y decir, es verdad, yo no valgo. Ese pensamiento va a tener un sentimiento. Y si alguien me dice yo no valgo, yo me lo creo, ¿qué pasa? ¿Cómo me voy a sentir? Mal, deprimido. Y ese sentimiento va a generar un comportamiento. Bueno, acá podríamos hablar de la adicción, por ejemplo, pero no es el tema de hoy. Pero esto forma parte de cómo se genera una adicción. La persona adictiva tiene aquí un evento. Gracias a este evento, él tiene una creencia de lo que él es, que es mentira del diablo. Le genera un pensamiento que dice yo no valgo, yo estoy solo, no sirvo para nada. Le genera el sentimiento de dolor y genera un comportamiento. Y como la mayoría de las personas o todos nosotros no queremos sufrir, esta persona busca la droga, el alcohol, la pornografía, busca el juego, busca millones de cosas. ¿Para qué? Para olvidar el pasado. Y no lo va a poder lograr. Hay una cita por ahí que no la tengo ahora donde dice que esta vida, la alegría que es basada en las cosas temporales son artificiales, y dice ella, la hermana Juárez dice, esas cosas lo único que hacen es que la persona se sienta bien por un momento, pero pasa el momento y se siente peor que antes. No me acuerdo bien la cita, pero algunos la han leído, ¿no? Entonces, ¿qué genera? ¿Qué genera o qué produce ya una herida podrida? ¿Qué genera una herida podrida? Pensamiento, un sentimiento, un comportamiento. Y al no solucionar esto, hermano, yo me enfermo. Todos los que sabemos algo de salud sabemos que el cortisol se eleva, estamos todo el tiempo en alerta, inflamación, y viene la enfermedad. Solo por un problema familiar, no resuelto. Pero ahí también habla
remordimiento. Yo aquí hice algo. Dañé a una persona que quería mucho. Eso me hace tener un pensamiento de tristeza. Perdón, me hace pensar que yo me he portado mal con Dios y con la persona. No merezco nada. Eso me genera tristeza. Y por último, un comportamiento que me puedo alejar de la persona. O también puedo buscar el alcohol, las drogas. Entonces yo no he solucionado acá, hermano. No sé si me estoy haciendo entender. Sí. La importancia que es, hermanos, de tener esto presente. De que 9 de cada 10 enfermedades son de acá. Es algo que yo no he resuelto. Es algo que yo todavía en mi vida no lo tengo solucionado. Cosas de la infancia, cosas de la adolescencia, o cosas que ya nos han pasado como adultos, que puede ser el caso también. Sigamos. ¿Qué dice ahí? Dice, se necesita mucha sabiduría para tratar las enfermedades causadas por la mente. Un corazón dolorido y enfermo, un espíritu desalentado, necesitan un tratamiento benigno. A veces, vuelve a decir la cita, una honda pena doméstica roe como un cáncer hasta el alma y debilita la fuerza vital. La fuerza vital es lo que nos ayuda a vivir, las defensas. En otros casos, el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Es que ahí hemos conocido casos de personas que están con crisis de pánico, crisis de ansiedad, muchas cosas que hacen que la persona se desequilibre. ¿Y qué dice? La tierna simpatía puede aliviar a esta clase de enfermos. El médico debe primero ganarse su confianza y después inducirlos a mirar hacia el gran médico. Si se pueden causar la fe de estos enfermos hacia el verdadero médico y llevarlos a confiar en él. Interesante. Interesante que dice aquí que un corazón dolorido y enfermo se necesita un trato muy especial y muy benigno. Interesante. No es fácil tratar con una persona que está con depresión, con ansiedad, crisis de pánico, crisis de angustia. Ustedes mismos pueden estar pasándolo o tienen familiares que los está pasando. Y no es fácil. Se necesita un trato benigno, un trato bondadoso. Y ustedes léanse el deseo de toda la gente en los últimos capítulos. ¿Cómo trató el Señor Jesús a Pedro? ¿Cómo trató el Señor Jesús a los discípulos? Y se dan cuenta que sí, es muy importante saber tener el tino para tratar las enfermedades. Pero vamos a ir a la clave. ¿Cómo sanar nuestra mente? ¿Cómo sanar estas heridas? Efesios 4:32. Si alguien lo quiere leer, por favor, hermanitos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien. En Efesios nos dice cómo. Hay otro texto cuando habla de Mateo, dice, y perdona nuestras deudas porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero la palabra del Señor dice, perdona nuestras deudas así. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos perdonó? Efesios 4:32 es el versículo que estuvimos leyendo. Dice que debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como
Dios también nos perdonó a nosotros. ¿Cómo nos perdonó el Señor a nosotros? A la hermana, disculpa, el versículo anterior es muy importante porque viene en el contexto, porque dice, quítese, porque ya habla de lo emocional y las consecuencias de las actitudes que nosotros tenemos, cómo miramos la vida, cómo nos comportamos. Quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Como dice la Escritura, cuando tenemos un espíritu abatido, que dice seca el hueso. Sí. El corazón alegre. Sí. ¿Cierto? Entonces, nos está hablando en los dos sentidos. Todas las enfermedades que son como la artritis, la artrosis, enfermedades de cáncer, que nos afectan la médula ósea. Muchas enfermedades vienen por la depresión, la tristeza, la culpa, el remordimiento, la amargura, todo eso. Impresionante, hermanos, cómo el Señor abarca todo de nosotros. Todo se libra, no nos deja ignorar en ignorancia a nadie si leemos su palabra. Gracias, hermano. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5. Mientras alguien lee, busca 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, voy a leer Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros, vuelve a decirlo, perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué manera? Como Cristo nos Como perdonó. Cristo nos perdonó. 2 de Corintios nos dice, versículo 17 de 2 de Corintios 5:17. ¿Lo leo? Creo que lo tengo o tenía No, no expresión. está. ¿Lo leo, hermana? Sí. Sí, Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿es así? Amén. ¿Es así? Así Debería Así ser. debiera ser. Versículo 18. ¿Qué dice? Versículo 18. Y hermano. todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Muy bien, muy bien. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien. Amén. Entonces el Señor nos dice que debemos perdonar como Dios nos perdona, de la manera que Dios nos perdona. Y el versículo que leyó el hermano Ernesto es clave. ¿Cuál es la manera? Versículo 19. Hay algo muy importante. Tarea. reconciliando. No. ¿Cuál es la manera? No tomando No contándoles sus sus pecados, no reprochándoles sus No pecados. tomándoles en cuenta. Claro, no tomándoles en cuenta los pecados. No tomándoles en cuenta. No tomándoles en cuenta sus pecados. Eso es lo que dice allí. Es lo que yo entiendo, es cómo. ¿Ya? Es no tomándoles. Si el Señor Jesús hubiese tomado para sí sus insultos, las abofeteadas, el desprecio en su ministerio, en que la familia no lo entendiese, en que nada les parecía a los fariseos, ¿cómo hubiera sido la vida de Jesús? Amarga. Amargada. Él no les tomó en cuenta. Aún en la cruz no le tomó en cuenta. Porque ¿qué dijo Jesús? Perdona. Perdonan, no saben lo que hacen. Yo siempre me he preguntado, hermano, pero ¿cómo va a decir Jesús? No saben lo que hacen. Si ellos saben lo que estaban haciendo,
El mandamiento dice, no, no matarás. Y yo decía, Señor, ¿cómo es eso? Parece otro tema, pero nosotros nos damos cuenta de eso. ¿Cómo no se va a dar cuenta que me está tratando mal? ¿Cómo no se va a dar cuenta que me hizo un daño? ¿Cómo? Porque los tomó como ignorantes. No les contó su pecado como algo a propósito, sino por ignorancia. Y acá hay una palabra clave también que dice que está el ministerio de la reconciliación. O sea, muy bien, sí, eso también lo íbamos a tomar. Porque dice que si estamos en Cristo, somos nueva criatura y lo que ha pasado, ha pasado. Y una vez que ha pasado, porque así dice, ha pasado, Él nos da el ministerio de la reconciliación. Hermano, si yo o ustedes tienen un problema de perdón, no tienen el ministerio de la reconciliación. Eso está incluido en el mensaje del Evangelio eterno, de las buenas nuevas, de lo que se estuvo hablando anoche y hoy día. No lo podemos separar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y perdona nuestros pecados, así como perdonamos Y a el los que enemigo. nos ofenden. Dice, bueno, Mateo 6:12, ya lo mencioné. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A fin de conocerle, el día 23 de junio, dice, aún para los que pretenden ser seguidores de Jesús, es dificilísimo perdonar como perdonó Cristo. Se practica tan poco el verdadero espíritu del perdón. Tenemos una visión muy incierta de la gran misericordia y amante bondad de Dios. Dice que para aquellos que pretenden ser hijos del Señor, les es muy difícil perdonar. Me pregunto a mí, y le pregunto a ustedes, ¿les es difícil perdonar? Sí. Es difícil. Como humanos, nos cuesta perdonar. Porque si somos nueva criatura, las cosas viejas pasan. Y a veces nos encontramos y es que esto me pasó con tal persona. No lo hemos olvidado. No ha quedado atrás. No ha quedado atrás. A veces uno piensa que perdona porque no lo siente, pero en el corazón queda algo. Claro. Lo que dice No la perdona cita de que corazón. dice, Exactamente. Perdona, pero no olvida. Sí. Entonces, podría contestar la pregunta de Pablo, o sea, lo que dijo, pero yo sé que el tiempo es corto, pero para eso hay que ser muy honestos con el Señor. Hay un tema que yo tengo aquí que se llama sanando el pasado para tener un futuro mejor en las cosas de Dios, en la vida. Y sí, habla de eso, Pablo, que uno tiene que ser muy honesto con Dios. Si uno no es honesto con el Señor, eso no sale. No sale. Bien, pero vamos acá a Lucas 22. Pero ese va a ser un repaso de Lucas 22. Va a ser tarea para ustedes. Van a leerse el capítulo 13 de Palabras de Vida del Gran Maestro. ¿Ya? Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 13. Y vamos a hacer una repasada de Lucas 22. Porque acá vamos a ver a una persona que era muy amiga de Jesús y que le falló al Señor Jesús. Mentira.
¿Ya? Del 54 al 61 dice... 13. De Palabras de Vida, capítulo 13, ¿verdad? Sí. Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 3. Y bueno, el deseo de toda la gente también, ahí sale la negación de Pedro, está detallada, muy detallada ahí, la pueden leer, ¿no? Pero desde el versículo 54 al 61, hermano Waldo, por favor, lee el 54, hermana Luz, 55, ¿quién tiene allá? Hermana Viviana, 56. Hermana Estela, 57, hermano 58, hermana Viviana, 59, hermano Pablo, 60 y Jacqueline, 68. No leo el 68. Leo el 54. Dice: entonces prendieron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Sí. Entonces una criada, al verle sentado junto a la lumbre, le miró fijamente y dijo: este estaba con él. Siguiente. Entonces él le negó, diciendo: mujer, no le conozco. Un poco después, viéndolo, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. ¿También el 59? No. Aún usted le dieron el 59. Pensé que le puse atención. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Muy bien. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Acá tenemos una historia de un hombre que tuvo un problema y fue el negar al Señor Jesús. Eso generó en Pedro un remordimiento. Yo no sé, yo no dice que está en ese momento de Pedro, porque tiene que ver. Dice que estaba Pedro ahí. Él había llegado, dice que Juan entró, estuvo más cerca de la escena donde estaban buscando al Señor. Él se quedó más lejos, calentándose el fuego, se mezcló entre las personas, pensando que iba a pasar desapercibido. Vinieron personas, le dijeron: tú eres, y él dijo: no lo conozco. Sabemos la historia. Él dice que empezó a insultar. ¿Para qué? Para demostrar que no era parte del grupito. Y cuando él estaba en su último momento de negación, él lo niega, y el gallo, ¿qué había pasado? Había cantado. Y dice que él inmediatamente se acuerda y mira al Señor Jesús. ¿Y qué le estaba pasando al Señor Jesús en ese momento? Dice que Jesús no lo miró con desprecio, hermano. Va a la cita del deseo de toda la gente. Él lo miró con una ternura, con una compasión que Pedro no la soportó. Y en eso que lo está mirando, le pegan una bofetada al Señor Jesús. Y Pedro sale corriendo.
Dice que corre, desesperadamente llorando, no sabía dónde iba y terminó en dónde. Getsemaní. Termina en el huerto, ahí mismo donde había estado con Jesús. Peor se puso, peor, hermano, peor. Pero dice el espíritu de profecía que la tierna mirada de Jesús convirtió a Pedro. Amén. Porque la actitud de Jesús fue la que hizo que Pedro dijera, sí, yo he pecado contra el Señor, he hecho lo malo. Y dice que ahí fue la conversión de Pedro. Cuando el Señor Jesús resucitó, sabemos que le dice, ve a mis hermanos, dile a Pedro que voy a dónde, a Galilea, allí me voy a encontrar con él. ¿Por qué nombró a Pedro? ¿Por qué nombra a Pedro? Pues sabía que estaba así mal. Él sabía que estaba mal. Él sabía que estaba avergonzadísimo de lo que había hecho. Y bueno, todos sabemos la historia después que él le hace la pregunta, Pedro, ¿me ama? Pedro experimentó el nuevo nacimiento. Jesús le ayudó a experimentar el nuevo nacimiento. Y para Pedro esas cosas fueron del pasado. Fueron del pasado. Y él fue un hombre nuevo. Y lo que decía ahí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, hermano. Me pregunto, o le pregunto a ustedes, ¿ha pasado lo antiguo? ¿O está todavía acá? ¿Han perdonado? ¿Se han examinado, se han perdonado de corazón? Hay que perdonar. Pero no hay que hacerlo, hay que perdonar, porque hay que perdonar. No, hermano. Estudiemos la vida de Jesús, porque la vida de Jesús nos va a constreñir. Aquí vamos a ver Lucas 23:4. Veamos un poco la vida del Señor Jesús en sus últimos momentos. Lucas 23:34. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la situación en ese momento del Señor Jesús? ¿Tenía el Señor Jesús motivo para decir, yo no perdono? Sí, de más. De más. Fue escupido, fue azotado, fue burlado, fue desnudado. Antiguamente estar con el pañito acá era y que todos te vieran. Hay un predica, mi hermano Gerardo Payán, y él dice que la película de Refugio Secreto, no sé si alguien ha visto la película de Refugio Secreto, es de la historia del papá con sus dos hijas que ya son solteras, son solteras, y en la guerra ellos refugiaban a los judíos, que ellos no eran judíos, y a ellas las llevaron, porque después se enteraron que ellos refugiaban, y se los llevaron a un centro de concentración, al papá lo mataron, que ella era viejito, y ellas quedaron vivas pero trabajando. Y dice que a ellas las sacaban afuera, desnudas. Y en el libro ella dice, cuando estaba desnuda, miraba a Jesús en la cruz, y ya no me sentía sola, ni con vergüenza, porque sabía que había alguien que le había pasado lo mismo. Por eso Isaías dice, Él llevó nuestros pecados, por nuestras rebeliones Él fue molido, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo me miro a mí misma, todo lo que me ha pasado, me hundo, ¿cierto? Nos hundimos, y eso es lo que quiere el diablo. Pero cuando yo veo lo que me ha pasado es real, no lo puedo negar, tengamos cuidado con eso. La psicología moderna dice, tienes que olvidar. No, el Señor Jesús en ningún momento dice que no tenemos que olvidar. El Señor Jesús lo que dice
Es que nosotros tenemos que llevar todo a Él. Lo que recordemos, llevémoslo a Él. Y cuando yo veo a un Cristo crucificado, a un Cristo maltratado, yo voy a poder decir, yo no estoy sola en esto, porque sé que hay alguien que le pasó lo mismo. Porque la palabra del Señor dice que fue tentado en todo. O algo que nosotros nos pasaba no le ha pasado al Señor Jesús. Todo le ha pasado. Estudien su vida y todo lo que a ustedes les ha pasado al Señor. Y como le ha pasado al Señor, ustedes van a poder confiar en el Señor y van a poder entregarle su vida al Señor, sus heridas al Señor, sus preocupaciones a Dios. Hace un tiempo estoy estudiando la palabra con una joven y ella me decía, ¿cómo conocer que valgo? Y comenzamos a estudiar desde Mateo, del capítulo 26. Aún no terminamos hasta el 28, nos faltan unos poquitos versículos, pero hemos visto cómo el Señor nos muestra que nosotros valemos. Porque muchas veces decimos, Dios te ama, pero la gente no sabe, no entiende. Yo no lo entendía. ¿Cómo Dios me ama? Lo vamos a entender estudiando desde versículos por versículos, desde el capítulo 26 más o menos en adelante. Vemos cómo el Señor amó a María Magdalena. Vemos cómo el Señor amó a los discípulos. Vemos todo, hermano, es maravilloso. Es maravilloso. Entonces leamos Lucas 23, versículo 34. Ahí vemos a un Jesús. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Hermanita Esther. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestiduras, echaron suertes. Dijo Jesús, Padre, perdona, porque no saben lo que es. ¿Sabían lo que hacían? Sí. No dimensionaban. Claro. Yo les decía sí, pero tampoco no. Tampoco no, o sea, no deberían matar a nadie. ¿Sé yo lo que le hago al otro? ¿Sabe el otro lo que me hace? Ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo, ay, tú, mira, porque a veces nos admiramos del cuerpo. Mira lo gorda que estás, lo gordo que estás, o lo flaco que estás. Más lindo o más linda el hijo o la hija de comparación. Mira, toca, tú no tocas. Mira, va a la iglesia, tú no vas a la iglesia. ¿Sé yo lo que genero en la persona? Que le estoy diciendo, no haces bien esto, pero el otro lo hace bien. Ha habido casos de personas que le han dicho cosas así de similares y se han querido suicidar. Porque las palabras que nosotros decimos tienen poder. Tengamos cuidado con nuestros hijos, con nuestros semejantes. Ellos sabían lo que hacían. En cierta medida sí, pero no sabían lo que se le venía. Entonces, cuando nosotros decimos algo, no sabemos la consecuencia de eso. No sabemos que podemos generar una herida en la persona, un desánimo en la persona, que no va a querer esto, se va a desanimar hasta las cosas del Señor, porque yo les dije algo. Hay personas que son débiles también de mente, y hay que tener mucho cuidado. Por eso hermana Joy dice, digámonos cosas bonitas, bondadosas, y nos cuesta. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Quiero que les quede como tarea Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 19, donde nos dice cómo alcanzar el perdón. ¿Ya? Yo quería leer
más, pero por el tiempo no voy a leer más. Lea, ¿no? Porque leen nomás. Bien. ¿Quieren que analicemos un poquito Mateo 18? Ajá. Los dos deudores. Sí. Analicemos. Porque tenemos, hermanos, que entender qué es perdonar. Nosotros perdonando vamos a ser sanados. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Nosotros perdonando vamos a ser sanados. Mateo 18. El Señor Jesús cuenta una historia, una historia, una parábola. Corríjame, que no soy tan... ¿Qué palabra? ¿Una oveja perdida? Los dos deudores. Estamos viendo los dos deudores. Vayan viéndome cuánto valía un talento en los tiempos de Jesús, por ahí. ¿Cuánto vale un talento? ¿Ya? O si ya lo saben, quizá el mamá sepa. ¿Bien? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuántos son 10.000 talentos? Ya lo buscamos. Bueno. Pero, ¿qué pasó? Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? 100. 100. O sea, uno debía 10.000 talentos. Vamos a ponerlo así. Talento. Que alguien va a buscar cuánto es eso. ¿Y el otro cuánto debía? ¿Cuánto debía? Imagínense. Bueno, alguien va a tener que buscar cuánto es denarios. Los 100 denarios más o menos son $2.000. ¿Y cuánto es en plata chilena o argentina? $2.000 son 2 millones. ¿2 millones? Sí. 2 millones. ¿Y cuánto sería el pago de un día en los tiempos de Jesús? Un denario. O sea, ¿se ganaba cuánto? ¿Al año? 360. ¿Trabajaba todos los 300 denarios. No, 300 denarios. ¿Cuánto tiempo, si este hombre le debía le debía 100 denarios ¿cómo podemos? A uno de los deudores, al primer deudor, si este le debía 100 denarios, ¿cuántos días debía trabajar por él? ¿Unos 100 días? O sea, 3 meses. 3 meses. 3 meses. No era mucho, ¿no? Pero quizás este hombre era pobre. Le costaba pagar. Pero este de acá debía. ¿Quién buscó? Yo. Ya. Pero habla en dólares, que no lo entiendo. Dice, actualmente un talento de plata costaría $6.606 estadounidenses y un talento de oro $385.350 estadounidenses. Pero ahí no especifica si es de oro. No, 10.000 talentos. Antiguamente, no sé, quizás tengan más información. Era de plata. Sería $66 millones. ¿Plata chilena? Sí, 66 millones de dólares. Pero plata, chilena. como 66 mil millones. 66 mil Y millones. eso era un talento, ¿ah? No, los 10.000 talentos. ¿Y? 66 mil millones. Sí, 66. Bueno, ¿cuántos días debiera
a trabajar el que le debía al rey para pagarle la deuda de 66.000. Y toda su vida. Como 3 vidas. Varias vidas. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? ¿Qué está diciendo? Nunca le podría pagar. Nosotros no le podemos pagar al Señor nada, ni por más debidas que tuviésemos. ¿Le podemos pagar al Señor por nuestros pecados? No. Pero ¿qué dice aquí el hombre que le decía? Ten paciencia, yo te voy a pagar. Y así le decimos al Señor, ten paciencia, si yo te voy a pagar. Voy a ofrecerme a limpiar la iglesia, voy a hacer obra misionera, te voy a pagar, Señor, de alguna manera te quiero pagar. Pero la deuda no se paga, hermano. Todo lo que nosotros hagamos va a ser de pura gracia, de amor, de agradecimiento. Pero al Señor nosotros no le podemos pagar nada. Pero este hombre quería pagar. Y dice que como no podía pagarle la deuda, ¿quiénes más también pagaban la deuda? La esposa y los hijos. Todo lo que él tenía, bienes, lo que sea, ¿a quién iba? Al rey. Pero el rey, ¿qué pasó? Compasión. Pues se dio cuenta que no se le iba a poder pagar. Entonces dijo, yo te perdono la deuda. Es lo mismo con nosotros, hermano. El Señor nos perdona la deuda. Y ahí es cuando volvemos a hacer lo malo, porque nos sentimos, claro, perdonados, y después que hizo él, salió y no le perdonó la deuda al que le debía menos. Amén. Y ahí hizo... Entonces, como dice Tania, ¿qué pasó? Este hombre sale contento, dice, pues libre de deuda. Pero viene y se encuentra con el consiervo. ¿Cuánto le debía? 3 meses de trabajo. 3 meses de trabajo. Y él le dijo lo mismo que le dijo al rey: ten compasión, yo te lo voy a pagar. ¿Pero qué le dijo él? No, te va a perdonar. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes lo vieron? Ustedes saben que los ángeles nos ven a nosotros y ven nuestro comportamiento. Si nosotros perdonamos o no, ¿podía pagar este hombre la deuda? Sí. Pero, ¿qué pasó? Él tampoco quiso recibir que se lo perdonara. Entonces dice aquí: mas él no quiso, se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando nosotros no perdonamos, nosotros decimos, me la va a pagar. Me la va a pagar. No lo hablo más. Y pensamos que así castigamos. Le voy a quitar los bienes. O le voy a hacer una demanda. Pero me las va a pagar. No lo pienso perdonar, no la pienso perdonar. ¿Es así? Sí. Es así. Y dice aquí que le dijo, págame lo que me debes. Y tú me vas a pagar lo que tú me has hecho. O podemos decir, bueno, ¿cuándo, Señor, me vas a dar el castigo? También. El Espíritu no perdonador. Manda fuego del cielo. Manda fuego del cielo y consúmela. Consúmela. ¿Estamos entendiendo cómo somos? Si estamos en Cristo, las criaturas somos, y las cosas pasadas tienen que haberse borrado. Entonces dice aquí que le echan la cárcel, o sea, sí, dice aquí el 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le pidieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Y qué le dice el Señor? El rey: siervo malvado, eres malo. Yo te perdoné la deuda porque tú me rogaste. ¿No pudiste hacer lo mismo con tu prójimo? Y dice este hombre, este señor enojado, le dice: ¿no deberías tú también tener misericordia a tu consiervo? Repitan conmigo esta parte. ¿Lo tienen? ¿Quién lo tiene y lo repite conmigo? ¿Qué versículo es? Lucas 23, 33. Márquenlo. ¿Quiere? Obvio. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo? ¿Cómo?
¿Cómo? Yo lo tuve misericordia de ti. Habíamos visto que así como el Señor dice, y perdona, sé benigno, para no equivocar. Antes bien, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros, como. Y acá dice, no debiste tener misericordia así como. ¿Y cómo tuvo misericordia? Perdonándoles. De balde, de gracia, sin tener que hacer nada. Porque si algunos de ustedes me hacen algo a mí, y yo les digo, bueno, te perdono, pero tienes que hacer esto. ¿Es perdón? No. Cuando hay un pero. Es con perdón condicionado. Ya dejó de ser perdón, dejó de ser un regalo, es un pago. Y cuando yo pretendo que el otro me pague por lo que ha hecho, dejó de ser perdón. Ya no es perdón, porque el perdón es de gracia. Es cierto, tiene que haber un nuevo comportamiento de la persona, obvio. Pero eso se lo podemos dejar a Dios, porque si esperamos que la otra persona cambie para yo perdonar, vamos a estar toda la vida así. Y Dios quiere que nos seamos libres. Libres. Así como vimos, yo no le puedo, o ustedes no le pueden perdonar la deuda al Señor. Así también, a pesar que dice aquí que sí, o se está dando, a ver, yo lo que entiendo aquí es que sí puede haber una reconciliación. Yo puedo perdonar aquí a la persona. O sea que yo no quiero. Aquí es imposible mi deuda con Dios, pero Dios me la perdona. Aquí es posible la reconciliación, pero yo no quiero esto. Porque yo quiero que pague. A veces pensamos, hermana, que nuestro pecado no es tan grande como el pecado de otro. También. Yo creo que ahí va por ahí. Va. También. Acá lo que dice, es que a mí me perdonó y que él me hizo el peor. Pero no es verdad. Porque esta deuda, como esta, ¿quién las paga? Cristo. El Señor. Y cuando yo quiero que el otro pague, yo no me estoy dando cuenta que yo debiera tener dolor, como dice ahí los consiervos que pasaron. Se entristecieron. Porque debiera ver eso. O cuando vemos, escuchamos, se peleó a esta persona con esta, la hermana, la iglesia, lo que sea, y no lo perdona, y digo, es que no lo merece. Y no sentimos tristeza, decir, no, de verdad, debiera haber una reconciliación ahí. Hermano. Camino a Cristo dice algo bien interesante en relación al perdón, y yo creo que es un proceso más doloroso, pero dice que si la hermana y yo tuvimos un encontrón, y aunque yo no haya sido el agraviado, y como no he aprendido a pedir perdón, que aunque yo fui agraviado, me acerque y le pido perdón a ella. Entonces, el perdón es un acto supremo que pone el Señor en el corazón humano indigno, porque el que ha aprendido a perdonar está aprendiendo a conocer a Jesucristo. El que no ha aprendido a perdonar no ha conocido a Jesucristo, porque Jesús perdonó en la cruz, siendo que al que agraviaron fue él, y él pidió perdón por ellos. Entonces eso es algo divino, el perdón no es algo humano, es algo divino. Vamos ahí, creo que yo no tengo más citas ahí, sí. Dice aquí, la relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está enfermo, el otro también es afectado. La condición de la mente afecta a la salud física, sistema físico. La mente es libre, si la mente es libre y feliz, por una conciencia de hacer bien y un sentido de satisfacción en hacer felices a otros, crea una alegría y repercutirá sobre todo el sistema, produciendo, ¿qué pasa? Una mejor circulación y una tonificación de todo el cuerpo. Si ustedes están enfermos por alguna cosa, yo estoy enferma por alguna razón, dice aquí que la alegría y la felicidad me va a ayudar. Pero anteriormente yo tengo que haber solucionado mi problema con el Señor y con los demás. Es interesante que Job
dice, cuando oró, cuando perdonó, Dios lo restituyó. Le restituyó 10 veces. Es importante entonces, es importante que tengamos una salud mental, espiritual correcta. Amén. Sí, hermano. Por eso Santiago dice que cuando uno está enfermo, va y la persona, los ancianos van y lo ungen y dice, ¿qué más dice? Y la oración de fe sana. ¿Y qué más? ¿Quiere que lo busquemos? ¿Cómo? Si hubiera cometido pecado, serán perdonados. O sea, la sanidad está ligada, demasiado ligada al perdón y a una restauración espiritual y a una restauración familiar con quien sea. Ahora, quiero terminar. Quizás algunos de ustedes acá también tienen la experiencia de que se sienten culpable por lo que ha hecho. ¿Puedo yo pagarle al Señor por lo que yo me he hecho a mí mismo o a mi familia, mi comportamiento? No puedo. Lo único que puedo hacer, si quiero y yo lo siento, bueno, mamá, papá, perdónenme, hermanos, hermanas, tías, perdónenme por lo que yo hice. Muchas veces no vamos a esperar que todos nos perdonen, pero ya hicimos nuestra parte. Pero yo no puedo hacer más nada, más que buscar al Señor y que el Señor restaure la vida de cada uno de nosotros. ¿Podemos hacer algo para restaurar nuestra salud mental? ¿Podemos? ¿Se puede salir de las enfermedades mentales? Sí, depresión, angustia, tristeza profunda, ansiedad, crisis de pánico. Estudien sobre la crisis de pánico y todo eso, que es muy importante. Yo he estudiado, gracias a Dios, hermano, busquen a Pablo Malanga por YouTube. Él tiene un ministerio que se llama Libremente. He estado participando el año pasado, he aprendido algunas cosas. Él tiene un ministerio de las adicciones porque él fue adicto y él tiene un grupo para familiares y amigos de adictos, cómo trabajar con las personas que tienen adicciones. También tiene un equipo donde ayudan a las personas que están con problemas de salud, de adicciones o dependencia, codependencia. Búsquelo, acérquense a mí si quieren tener algún contacto, alguna asesoría, lo pueden hacer. Ellos siempre están dispuestos, son muy, muy importantes esos temas. Entonces, hermanos, no sé si alguien tiene para acotar alguna cosa, algo que decir, porque ya hemos concluido.